Hola hermanos, que el Señor les bendiga. Estoy contento de compartir con ustedes en el día de hoy. Y vamos a compartir un breve mensaje que está vinculado con el siguiente título, que dice: Viviendo del servicio a Dios y no solo de su misericordia. Oremos. Señor Jesús, ayúdanos a compartir de tu palabra, a recibirla, a entenderla y a vivirla, Señor. Gracias, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo nos acompañe en este momento. En el nombre de Jesús, amén. Ya. Han pasado mucho tiempo desde nuestros abuelos o bisabuelos hasta ahora, y ha evolucionado la forma de vivir y de hacer las cosas. Pero quisiera focalizarme en un ejemplo que, conversando con mis padres y abuelos, uno se empieza a dar cuenta. Es que nuestros abuelos o bisabuelos tuvieron de una u otra manera menos facilidades y menos recursos que nosotros. Ejemplo, muchos de ellos tuvieron que adquirir terrenos económicos en su época, pero lo que me llamó mucho la atención es que ellos construyeron sus propias casas, es decir, paleando tierra o greda, hacían sus ladrillos o adobes según el lugar donde vivían, y ladrillo a ladrillo iban construyendo su casa. Y ellos terminaron su casa y habitaron en sus casas. Y de ahí, bueno, toda una historia que cada uno debe tener con su familia. Eso significa para mí algo súper importante, porque la forma de vivir que tuvieron ellos fue una forma de vivir de mucho esfuerzo, de mucha lucha. Y nosotros actualmente tenemos muchas facilidades. Tenemos facilidades para comprar, tenemos facilidades para obtener subsidios o apoyo gubernamental. Y la verdad es que siempre esperamos que otro haga ese servicio, o se nos regale, o tenemos que pagarlo. Entonces, yo quiero focalizar este mensaje ahora en algo que tiene que ver con nuestras vidas, no solamente materiales, sino que espirituales, que es vivir el servicio a Dios y no vivir solo de su misericordia. ¿A qué me refiero? Que en este tiempo de dificultad, nosotros de una u otra manera hemos tenido dificultades para trabajar, dificultades para vivir y para sostenernos. Es más, muchos amigos y hermanos han perdido sus trabajos, y eso es una situación difícil. Yo la he vivido algunas veces en mi vida, y créame que cada vez que pasa el segundo o tercer mes sin trabajo, uno se inquieta, sufre por la salud, por el alimento, por pagar los servicios. Y yo quiero decirte ahora que el Señor, con esta palabra, te va a dar una directriz de ánimo, de poder, para que tú puedas salir adelante en este tiempo si estás viviendo una dificultad. El primer punto es que nosotros no tenemos que preocuparnos de nuestros intereses, sino que de los intereses de Dios. Esto suena súper extraño. Usted me dirá: hermano, si es que usted tiene una necesidad, usted tiene que preocuparse de suplir esa necesidad, ya sea de trabajo, ya sea de servicio. Y es verdad. Lo curioso es que siempre la palabra del Señor nos da vuelta la mirada. Y la palabra del Señor nos dice en Lucas 12:22, dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Y el versículo 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La palabra de Dios nos invierte nuestras prioridades y nos dice que Dios nos sostendrá
pero no quiere que nosotros primero atendamos a nuestros intereses, sino que atendamos primero a sus intereses y trabajemos por los intereses de Dios primero, y Él va a proveer nuestras necesidades. Un pastor parafraseó esto y dijo: preocúpate por los intereses de Dios y Él se preocupará por los tuyos. Esta frase es bien especial porque nos ayuda a priorizar nuestro servicio a Dios. Y en la medida que nosotros nos preocupamos por los intereses de Dios, Él va a comenzar a resolver nuestras dificultades. Sí, porque Él es el dueño del oro y la plata, y nuestra primera necesidad no es tener esperanza en los beneficios que nos lleguen, ya sean de familiares o gubernamentales, sino que nuestra primera necesidad es confiar en Dios y interesarnos por sus intereses. Y Él, que es dueño de todo, nos va a proveer a nuestras necesidades. No es fácil entenderlo, más aún no es fácil vivirlo. Pero lo único que te puedo decir yo, que cada vez que tú te preocupas de los intereses de Dios, Dios siempre ha provisto a sus hijos y he visto su mano en eso. El segundo punto es ¿cómo me voy a preocupar de los intereses del reino de Dios? Porque el versículo 33 decía: buscad primeramente el reino de Dios. Y la pregunta que nace es: ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es buscar el reino de Dios? Y el buscar el reino de Dios lo resumía así: acercarse, entrar, reconocer la autoridad y obedecer a las instrucciones del reino de Dios, es decir, a las palabras de Jesús, el Rey. Eso es buscar el reino de Dios. Y como algo práctico, es dar prioridad a los intereses del reino de Dios por sobre mis intereses. Cuando Dios ve que tú y yo nos preocupamos de sus intereses, Él se preocupa de nuestros intereses, de nuestra familia, de todo lo que nosotros necesitamos para vivir. Y Él lo va a cumplir, porque Él cumple su palabra. Lo que nosotros podríamos preguntarnos ahora: ¿y por qué Él quiere que yo me preocupe de los intereses de Dios? ¿No podría hacer Dios mismo así y cumplir sus intereses? ¿Por qué tiene que usarme a mí, que soy pequeño? La verdad es que así como Dios podría haber salvado rápidamente a la humanidad, Él tuvo que acercarse, identificarse con la humanidad, enviando a su Hijo para comprender nuestra necesidad y nosotros pudiéramos escuchar a alguien tangible, como lo fue la persona de Jesús, y oír su voz y creer en ese gran sacrificio en la cruz para nuestra salvación. Y asimismo, como Dios lo usó a Él, Dios te quiere usar a ti para cumplir sus intereses, su proyecto, su propósito en tu vida y en tu entorno. Y eso es súper relevante. Cuando tú comprendas el interés de Dios para con los tuyos, tú vas a poder recién cumplir los intereses de Dios, porque vas a conocer su corazón. Por eso debes acercarte al reino de Dios, entrar, reconocer su autoridad y obedecer las indicaciones de su reino. Uno de los principales intereses del reino de Dios es salir y hacer discípulos. Sí, Mateo 28, 19 y 20 dice: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es este gran interés, este gran encargo del reino de Dios? Hacer discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y enseñarles que guarden todo lo que Él nos ha mandado. Ese interés es el prioritario del Señor. La pregunta es: ¿yo
nosotros estamos cumpliendo en estos momentos ese interés. ¿Cuántas horas dedicamos a este gran encargo de Dios, que es hacer discípulos y enseñarles y bautizarles? Tú y yo, en nuestro corazón, tenemos la respuesta. Nos hemos acostumbrado a que Dios nos preste servicio. Nos hemos acostumbrado a que hermanos, líderes, nos presten servicio, nos entreguen palabra, nos entreguen alabanza, nos entreguen oración. Dios nos está llamando a ti ser un generador de oración, un generador de palabra, un generador de alabanza. Te está invitando a ti. ¿Por qué? Porque cuando tú lo haces, tú te acercas al reino de Dios y Él se comenzará a preocupar recién de tus intereses. Cuando no lo hacemos, nosotros comenzamos no a vivir de la remuneración del Señor, sino que solamente de su misericordia. Y vivir de la misericordia de Dios es como vivir a la nota 4 y con Él te asegura una nota superior. Dios nos bendecirá cuando nuestro servicio sea hacia Él. Dios bendice el trabajo que tú vas a hacer por los intereses de Él. Y Él se encargará de que no te falte nada. Tercero, la naturaleza del Padre y de Jesús es trabajar. Según el párrafo asociado al capítulo del paralítico de Betesda, dice: y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante el hombre fue sanado. Versículo 17, Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Por qué Jesús respondió: mi Padre trabaja y yo trabajo a esta hora? Porque se le estaba acusando a Jesús de trabajar en el día de reposo. Con esto el Señor indica que para Él el bendecir al hombre no tiene limitación ni tiempo. Dios te va a bendecir a ti, sea la situación que haya, la dificultad que haya, Él te va a bendecir con salud, con trabajo, con bienestar, con lo que tú y yo necesitamos. Pero nosotros tenemos que tener la actitud y el corazón del Padre y del Hijo, que es decir que mi Padre trabaja y yo trabajo. O sea, trabajar por los intereses de Dios primero, como lo hemos estado diciendo. Jesús también dice: cualquiera pues que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Esto está en Mateo 7:24 y nuevamente confirma el hecho de que confiar en el Señor, de que construir nuestra vida en el Señor Jesús es símbolo de seguridad. Y nuevamente habla de construir, porque el construir es una acción de trabajo. Y quiero indicarte que no hay nadie más trabajador que el Padre y el Hijo. Y cuando tú trabajas en el nombre de Él, Él prospera ese trabajo. Como va a prosperar tu vida cuando tú pongas tu vida en el reino del Señor. Punto número 4 es: el Espíritu Santo te llenará de su presencia y además de la fuerza que jamás has conocido para realizar tu trabajo. Sí, Dios nos va a entregar no solamente su presencia, porque Él es una persona, el Espíritu Santo es una persona, sino que nos va a entregar de la fuerza, pero fuerza de lo alto. El Señor nos dice que no temamos porque Él está con nosotros, que no nos desalentemos porque Él es nuestro Dios, que Él te fortalece y te ayudará y te sostendrá con la diestra de su justicia. Sí, así como Dios renovó a hombres como Caleb en su fuerza, siendo ya de edad, Dios lo va a renovar contigo. Recordemos que este hombre, siendo ya de mucha edad y ya habiendo conquistado mucho terreno para Dios, dijo en Josué 14: ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como Él ha dicho,
estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, yo soy de edad de 85 años. Dice él, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Vemos, continuando la historia, que Dios le bendijo, conquistó, ganó, siendo un hombre de 85 años. Hoy con 85 años, nosotros con dificultad hacemos muchas cosas, pero este hombre conquistó, peleó, guerreó, porque su fuerza venía del cielo, venía de la misma presencia de Dios. Por eso el Espíritu de Dios te va a capacitar, te va a entrenar, te va a entregar las habilidades para salir adelante y desarrollar tu ministerio y preocuparte por los intereses de Dios. Conclusión, Dios nos sostendrá en nuestra salud, en nuestro trabajo, si primero servimos al Señor y nos preocupamos de sus intereses con un trabajo específico. Pide a Dios por tu ministerio, pide a Dios por tu trabajo en el Señor y Él va a multiplicar todo otro trabajo que tú hagas para tu familia. Dios bendecirá no solamente a tu familia, sino que los que están alrededor tuyo, aún en tiempo de dificultad. Si estás cansado, Dios nos transmitirá de su fuerza, pero fuerza de lo alto, que va a bendecir no solamente nuestra vida espiritual, sino que nuestra vida física. Esa fuerza es inagotable y te levanta en medio de la tormenta. Repito, es Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Finalmente, vamos a orar recordando que tú puedes vivir el servicio a Dios y no solo vivir de su misericordia, sino del buen y amoroso pago del Señor cuando tú le sirves. Y ese pago te va a sustentar toda tu vida. Oremos al Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder asimilarla, a poder vivirla. Y yo te pido que tu Espíritu Santo bendiga a mi hermano, a mi hermana, a mi amigo, a mi amiga que está escuchando, porque yo sé que tú le vas a sostener cuando tú, Señor, nos des nuestra recompensa por preocuparnos por tus intereses primero. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Hoy cantamos y como hermanos Él nos unió, hijos de todo pueblo. Este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo. Mi mirada pongo en el cielo y en tu gracia firme soy. Tú me amas tal como soy y valiente seré. Yo sé, mi esperanza está en él.
escucharé al miedo. Mi mirada pongo en el cielo y en tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy y valiente seré. Yo sé, mi esperanza está en él. El sonido de nuestra adoración, las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Y se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración, las murallas caen a sus pies al oír tu voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Oh, y se oirán en los cielos el sonido de nuestra adoración, las murallas caen a sus pies al oír tu voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Y Cristo, el que salva, la esperanza está en él. Y Cristo, luz del cielo, río eterno, amigo fiel. Y se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración, las murallas caen a sus pies al oír tu voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Y Cristo, el que salva, la esperanza está en él. Y Cristo, luz del cielo, río eterno, amigo fiel.